Hola amigos, buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Eddie Pérez. El día de hoy vamos a abordar el tema de factura electrónica y su vinculación con la transformación digital. Vamos a abordar en este segmento básicamente toda la información relevante para que ustedes puedan conocer cómo este cambio en la normativa tributaria también tiene un cambio tecnológico importante en todas las cadenas de negocio. Así que sean bienvenidos a este nuevo podcast. Bueno, y para repasar entonces cómo nació el sistema de factura electrónica en línea, nos tenemos que remontar al acuerdo del directorio de SAT 13-2018 del 2 de mayo de ese año, en donde nació a la vida la factura electrónica en línea denominada FEL. Luego, en abril 2019, mediante el decreto 4-2019, que es la ley para la reactivación económica del café, se incorporó a la ley del IVA mediante modificaciones, ya propiamente FEL como parte de la normativa tributaria guatemalteca. Posteriormente fue emitido el decreto 7-2019, el cual lo que buscaba era incluir varios segmentos de la cadena de negocio, principalmente el sector agrícola en Guatemala. Este fue un decreto que fue emitido en noviembre de 2019 y básicamente lo que se incluyó aquí fueron obligaciones de FEL o de factura electrónica para el segmento de los pequeños contribuyentes que puedan optar al régimen electrónico y también para aquellos productores agrícolas. Finalmente, en noviembre de 2019 también fueron publicadas modificaciones al reglamento de la ley del IVA, a través del cual se incorporaron más reglas relacionadas con FEL, así que ya a partir de esta fecha tenemos totalmente normal el tema de FEL en Guatemala. Bueno, ¿y cómo funciona el régimen de factura electrónica en línea? Pues básicamente el régimen de factura electrónica en línea, como funciona, digamos, en ese mecanismo, en ese diagrama de funcionamiento, es básicamente las empresas serán las emisoras ahora de los documentos electrónicos, que para efectos de la normativa se le conocen como DTEs. Esos documentos electrónicos se emiten en un formato XML, que es un formato digital. Se envían a una compañía que se llama certificador. Esa compañía valida el documento, se lo envía a la administración tributaria y será la administración tributaria quien finalmente ponga una firma final a ese documento, le imprima el número que le corresponde a ese documento, puesto que ahora ya no se llevan correlativos de factura, sino que todos son documentos o números que son etiquetados por la administración tributaria, y luego los documentos regresan al certificador, posteriormente al emisor, y ya el emisor le transmite a su cliente ese documento FEL. ¿Qué diferencias hay con el régimen FEL a diferencia del régimen FASE? Debemos de recordar que Guatemala ya desde hace varios años contaba con un régimen de factura electrónica que se llamaba FASE antes de la entrada en vigencia del régimen FEL. Había una diferencia muy puntual en el régimen FASE. Las empresas todavía manejaban autorizaciones de facturas, rangos, y cada una de las empresas le iba poniendo el número directamente. El cambio muy puntual con FEL es la estructura y la arquitectura de cómo se construye un archivo electrónico. Estos archivos, como ya lo hemos comentado, primero nacen en la empresa, pero finalmente son validados en esa última cadena por el fisco, y es la SAT quien se queda con el servidor central de todas las facturas. ¿Cuándo entra FEL en vigencia obligatoria para todos los contribuyentes en Guatemala? Pues de acuerdo con este reglamento que fue modificado de la ley del IVA en noviembre del 2019, FEL entrará en vigencia obligatoria para todos los contribuyentes a partir del 1 de julio del año 2021. Eso quiere decir que todos los contribuyentes pequeños, medianos y grandes ya deben de haber migrado para esa fecha a ese régimen FEL, porque a partir de esa fecha ya indicada solo se van a poder emitir facturas mediante este mecanismo. Muy bien, y con esta música de fondo, que lo que busca también es promover que se nos levante el ánimo en esta época COVID que estamos viviendo, vamos a continuar con este podcast.
¿Cómo cambia entonces el tema de la transformación digital, el tema FEL? Pues básicamente las facturas electrónicas pues ahora se le entregarán a los clientes en el formato XML si es que ellos así lo requieren, o bien tendrán que ser entregadas en un PDF, ya sería por correo electrónico, o bien en papel para aquellos clientes que así lo requieran. Algo que es muy interesante es que cuando una compañía tiene la capacidad que en sus sistemas de contabilidad pueda leer los archivos XML, puede manejar en forma automática el registro contable de esos documentos. Eso quiere decir, por ejemplo, que las empresas podrían empezar a alinear sus procesos de compra para que desde los procesos de compra lleguen las autorizaciones, luego viajen hacia los proveedores entregarán los productos o los servicios y posteriormente enviarán la factura en formato XML. Ya hay varias compañías, las más grandes, que están pidiendo que las facturas pues sean enviadas en ese formato XML para contabilizarlas en forma automática y evitar que haya un proceso humano doble o triple que hoy día estamos pasando. ¿Cuáles son los desafíos entonces de FEL? Lo primero es poder adaptar todos los sistemas de contabilidad para esta nueva era en la que vamos a vivir, y coincide con esta época COVID porque todos los negocios tuvieron que reinventarse. Lo segundo es que habrá que pensar entonces cómo vamos ahora a interactuar con los clientes para entregarles su factura electrónica, ya que esa factura es la única que se va a emitir a partir de julio del año 2021. Pero como la gran mayoría de negocios han migrado ya a plataformas digitales, pues hay que ir tomando en consideración que ya las facturas solo por ese medio tendrían que emitirse. Y respecto al tema de las cuentas por pagar a los proveedores, pues hay que tomar en consideración también que se podrían buscar ahorros importantes en los procesos, mejorar básicamente procesos o reprocesos manuales que hoy día se vienen haciendo a través de contabilizaciones automáticas. Por ejemplo, un robot podría recibir todos los XML de los proveedores y contabilizarlos de una sola vez cada vez que se van recibiendo. Así que esos son los temas aunados, no solo de FEL que queríamos contar, sino de transformación digital, porque pensamos que es importante que ustedes como empresarios, como emprendedores y como empresarios pequeños o medianos pues vayan conociendo cuáles son todas las ventajas de estar en FEL. Algo que es bien importante en FEL es que hay que trabajar con un certificador por el volumen de las facturas que estemos manejando, o bien podríamos utilizar el sistema de la administración tributaria. Todos bien sabemos que el sistema de la administración tributaria podría llegar a ser en determinado momento un poco lento, derivado de la cantidad de usuarios que están metidos usando ese sistema al mismo tiempo. Entonces se recomienda que lo mejor es poder utilizar un certificador. Por supuesto que eso tiene un costo, habrá que empezar a hacer las proyecciones financieras para readecuar esos costos dentro de los modelos de negocio, pero lo que es importante es que la normativa permite que las empresas puedan tener no solo un certificador como ocurría en el régimen FASE, donde ahí se manejaba un GFASE o un generador de facturas. Aquí no, aquí se pueden tener varios certificadores al mismo tiempo, y esto lo que busca básicamente es que no se centralice en un solo generador o certificador los servicios, sino que haya una diversidad y que haya un buen mercado de oferta para todos los contribuyentes. Así que sin más, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en este nuevo podcast. Mi nombre es Eddie Pérez, soy consultor tributario. Los espero en un nuevo podcast. Síganos por favor en todas nuestras plataformas. Estamos en Spotify, en Apple Podcast. También nos pueden encontrar en SoundCloud y también en YouTube. Así que los sigo esperando mucho por acá. Que estén bien ustedes y sus familias. Les mando un gran abrazo. Chao.